Buenas noches, profe. Me presento Jonathan Ramírez. Vamos a iniciar como tal con la introducción en cuanto al video de parcial para este último semestre, corte. Entonces, bueno, una introducción en general sería básicamente las instituciones, lo que sería el poder político, geopolítico, las distintas formas de gobierno, etcétera, basándonos en las preguntas de la lectura, las preguntas del parcial y las lecturas que leímos últimamente dentro de las 12 últimas lecturas que el profesor nos dejó. Bueno, entonces como primer punto tenemos el factor institucional y cultural que favorecen la corrupción en la administración pública colombiana. Pues bueno, el primer punto y lo más importante sería la corrupción. Es un abuso de poder público para beneficio privado, es decir, se aprovechan del poder, de la posición política que tienen, de la posición de reconocimiento que tienen, básicamente para sacar un beneficio propio y no un beneficio, digamos que público al menos, pues básicamente la corrupción sería eso. Destinar fondos, ayudas, etcétera, solamente para un uso privado en lugar para lo que en realidad sería, que sería el uso público. Eh, lo siguiente sería factores institucionales, estructuras que normalizan prácticas ilegítimas, es decir, podemos ver falta de control, despotismo, favoritismo con algunas personas que básicamente conforman el gabinete presidencial. Si iniciamos una corrupción desde lo más alto, que sería básicamente el presidente de la República junto con su gabinete de ministros. Por ejemplo, hoy en día podemos ver cómo el ministro del Interior tiene varios escándalos y aún sigue en el poder y pues básicamente no ha pasado nada todavía. Puede que tenga muchos casos en su contra o abiertos, pero pues básicamente no hay una solución de sus casos, es decir, pues básicamente no tienen nada como nada concreto o básicamente no han podido encontrar algo concreto para decir, hey, pues esta persona no debería estar ahí, debería pagar por sus delitos y errores. Sin embargo, pues esa corrupción sí es algo muy notorio. Podemos también evidenciar cómo hoy en día, dentro de las últimas noticias, básicamente lo que hizo el presidente es informar sobre es básicamente como una mini reforma económica. Se me va la palabra, es una mini reforma económica donde básicamente se está adelantando el pago de las empresas del 2026 en Retehica y Retefuente a este año 2025. Si nosotros lo ponemos en consideración, pues entendemos que básicamente el gobierno se quedó sin fondos y si el gobierno se queda sin fondos, pues estamos gravísimos. Es decir, si el presupuesto general de la nación ya estaba predestinado para este 2025 y en el transcurso de enero y febrero informaron que, por ejemplo, agencias como la de reincorporación y normalización, esta gente pues recibe una ayuda económica mensual y donde estas personas, ministro de Hacienda y ministro del Interior, informaron que estos pagos ya deberían de estar básicamente aprobados para el transcurso del año. Sin embargo, pues no sabemos. Podemos ver cómo estas personas han marchado porque sus pagos han sido incumplidos y etcétera de más casos medianamente parecidos. Factor institucional, como lo veníamos hablando, pues las instituciones tienen demasiado despotismo, es decir, pues hay personas que no conocen del tema. Por ejemplo, tenemos el ministro de Educación que básicamente se tiró la maestría y pues esta persona en su defensa únicamente decía que no tenía tiempo o que básicamente no se encontraba, no entendían cuál era el punto de su exposición de finalización de maestría. Entonces, pues básicamente, ¿cómo va a decir esta persona que no tiene la posibilidad de tiempo cuando en Colombia lo que se ve es gente trabajando, gente estudiando y aparte gente que vive demasiado lejos para estos dos ámbitos de vida? Entonces, pues digamos que en esa parte no habría excusa. Es decir, tenemos gente que no está preparada en cargos demasiado importantes como un ministro de Educación, que es básicamente la persona que destina la educación para todos nosotros en Colombia. Y si esta persona no tiene la necesaria educación o no tiene la necesaria perspicacia, preparación para
tener un buen proceso, pues definitivamente estamos en muy malas manos. Más o menos eso es lo que se ha venido presentando en cuanto a la corrupción y básicamente sobre factores culturales e institucionales, corrupción en este caso, pues lo que podemos ver en general. Eh, Institucionales, pues la fragilidad institucional, superposición de normas y baja capacidad sancionatoria, es decir, pues básicamente fallas como tal en un órgano importante como lo mencionamos anteriormente, como lo serían ministerios, como lo serían agencias, etcétera. Pues la conclusión en este caso para el primer tema debatible pues sería la corrupción persiste por fallas estructurales y en una cultura permisiva requiriendo reformas integrales. Pues, básicamente estamos desacostumbrados a tener cualquier persona que medianamente se acomoda a nuestros gustos y pues básicamente sí estamos haciendo malísimo en ese aspecto. Principios rectores del sistema de contratación estatal, es decir, el SECOP, bajo el artículo 209 de la Constitución y la Ley 80 de 1993. Tenemos el SECOP, la contratación de, de este servicio a la ciudadanía mediante las instituciones que deben prestar la atención, como lo sería movilidad, como lo sería Hacienda, como lo sería la Agencia de Reincorporación. Este tipo de agencias pues básicamente son las que requieren de un SECOP, de una innovación en sus contratos para poder continuar con el servicio a la ciudadanía. Entonces, pues economía, básicamente lo que les mencionaba anteriormente, el presupuesto general de la nación se debe predestinar mucho antes de, un año antes de, para poder llevarse a cabo, por ejemplo, estas contrataciones del SECOP, que, por ejemplo, una hacienda requiere de bastante presupuesto para la contratación de sus asesores, de sus personas, por lo mismo para prestar pues, el servicio como tal. Igual manera también con movilidad que requieren de los policías azules, policías de tránsito, agentes que, que brinden asesoría. Como tercer punto, importancia de la planeación estratégica para el desarrollo sostenible. Pues planeación estratégica tenemos básicamente digamos que son las herramientas necesarias para alinear recursos con metas a largo plazo. Tenemos la ODS, Agencia 2030, que básicamente tiene las herramientas necesarias para alinear los recursos predestinados para, digamos que por lo que mencionábamos anteriormente, para las contrataciones del SECOP, para que estas agencias y ministerios y también secretarías, únicamente por distrito o a nivel nacional, pues se encuentren ya sostenibles anterior a su prestación de servicios para quedar pues en un buen término con la ciudadanía, es decir, prestación de servicios, planeación estratégica, que una secretaría o un ministro de Agricultura, una secretaría de Educación, pues básicamente sepa cómo va a direccionar su curso. Relación con la gestión pública, enfoque multidimensional, articulación de políticas económicas, pues sociales y ambientales. Tenemos el Plan Nacional de Desarrollo 2022 a 2026 y su coherencia con ODS, pues básicamente el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 estipula en el gobierno Petro, desde su inicio hasta su final, básicamente una planeación de desarrollo en donde pues este surja de una mejor manera, acompañado con la ODS, de manera que pues, se pueda prestar un servicio coherente, una planeación estratégica bastante rigurosa, que básicamente tendría 4 años de durabilidad, lo que entendemos que básicamente debe estar muy bien preparado para que se pueda llevar a cabo. Podemos ver una que otra cosa que podría estar bien, como otras que no están del todo bien. Y ese sería como el primer punto. Podemos tener como fundamento o problemas. Persiste el nepotismo, lo que le mencionaba anteriormente. Hay favoritismos y despotismo dentro del gobierno, dentro del gabinete, etcétera. También lo podemos evidenciar
no en el Senado de la República, porque esta gente pues es escogida por nosotros, sino que sí para los trabajadores del Senado de la República, o sí lo podemos evidenciar con las 5 curules que regaló bueno, que asignó el presidente Petro sin necesidad de ningún tipo de votación. Entonces ahí podemos ver digamos que una desventaja con estas 5 curules, porque pues son 5 personas que no fueron escogidas por el pueblo y sin embargo están ahí hablando y representando no sabemos qué pueblo porque pues no fueron elegidos por nosotros. Sin embargo, pues se encuentran ahí muy diferentes a los que sí fueron escogidos, su proceso de votación, su proceso de acogida social, etcétera. El siguiente punto sería sistema de mérito en la administración pública y fundamental constitucional, es decir, el sistema de mérito es seleccionar por competencias, no por afinidad política. Lo que les mencionaba anteriormente, un ministro de Educación, un ministro de Hacienda, un ministro del Interior, pues deben ser personas que sí o sí son preparadas, se encuentran, digamos que en favor del gobierno que están representando, porque a fin de cuentas están representando un gobierno, más sin embargo no deberían de estar allí personas que no están preparadas para el cargo. Si están manejando un punto a nivel nacional, pues entendemos que son personas que deberían estar empapadas del tema mínimo con una educación superior, más que superior, diría yo que la mínima sería al menos 2 posgrados, personas que sepan mucho del tema y también podríamos decir que para evitar un despotismo, que también aparte de sus 2 posgrados, también tengan experiencia en las labores que van a representar y una experiencia mínima al menos de 5 años, de manera que nosotros como ciudadanos estemos seguros de la persona que va a estar a cargo de un tema, pues está totalmente segura de lo que va a hacer y pues sabe exactamente qué es lo que va a hacer, independientemente de buena o mala decisión, sabe lo que hace. Si una persona tiene un punto A, un punto B, pues es un poco más creíble a una persona que inicia con un punto a ir mirando cómo llega a su punto B. Quinto y último sería la tensión entre centralismo fiscal y autonomía territorial. Centralismo fiscal, concentración de recursos en la nación, sistema general de participación. Pues concentración de recursos en la nación, básicamente la recolección de recursos únicamente dentro de la nación para destinarlos a un fin presupuesto general de la nación. Autonomía, el artículo 287 de la Constitución, autogobierno territorial. Básicamente, recuerden que somos una Bogotá, Distrito Capital, es donde se maneja básicamente todo el recurso nacional y pues dentro de las últimas noticias del Senado y demás, pues se tuvo en cuenta una descentralización del poder económico, sin embargo, pues aún no se ha determinado que sea de pronto necesario. Posiblemente estamos muy pequeños para este tipo de acciones descentralizadas de economía, porque podría llevar un poco más a la corrupción que tenemos hoy en día. Porque si la corrupción se puede centrar en Bogotá y ayuda a Medellín, por ejemplo, entonces ya no podríamos tener solamente en Bogotá ayudando a Medellín, sino que Medellín con su corrupción y Bogotá también aparte con su corrupción, es decir, pérdida de plata. Un punto. El otro punto podría ser que cada ciudad pues maneje de manera correcta la economía y surjan de manera individual. Y pues las preguntas en general ya terminaron hasta este punto. Debilidad institucional y tensiones territoriales es lo que podemos evidenciar dentro de las preguntas, dándoles un poco de coherencia actual. Y eso sería todo, pues más o menos la solución requiere fortalecer principios constitucionales, culturales y que nos preparemos para poder tratar cualquier tema en específico, de manera que sepamos más o menos a qué nos vamos a referir y sobre qué vamos a tratar.